Muy buenos días para todos. En este momento vamos a dar inicio a otra charla importante sobre la medicina preventiva y del trabajo, que es un tema fundamental para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo o para los encargados que manejan todo el sistema de seguridad y salud. Bienvenidos. Para interpretar un buen diagnóstico de salud, es importante entender la importancia de leerlos. Hay muchas empresas que les llega su diagnóstico de salud, pero no lo revisan, no lo leen, no lo actualizan y no se documentan qué es lo que está pasando y cómo está el estado de salud de los trabajadores. Entonces, pues todo documento que se realiza teniendo en cuenta la medicina preventiva del trabajo, las actividades, pues lógicamente tiene una justificación, tiene unos objetivos generales, tiene unos objetivos específicos, que es lo que se pretende en cada actividad que se hace en cuanto a la medicina preventiva y del trabajo. Aquí vamos a analizar, a interpretar el diagnóstico de salud de una empresa que se llama MERS en Colombia. Y lógicamente pues tiene unos objetivos generales que son determinar las condiciones de salud de la población evaluada y la prevalencia de la morbilidad observada, de forma que sirva como base para orientar los programas específicos de prevención primaria y secundaria y que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, procurando reducir tanto las contingencias de origen profesional, ya sean accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, como las patologías de origen común, que puedan verse agravadas por exposiciones laborales. Recuerden que las patologías comunes son aquellas que no se han calificado, no se han demostrado que es por consecuencia o exposición a agentes de riesgo laboral. Y mientras que no se califiquen como tal, pues seguirán siendo enfermedades de origen común. Hay que entenderlo de esa manera. Y lógicamente, pues esta interpretación del diagnóstico de salud tiene unos objetivos específicos que pueden ser plantear las recomendaciones encaminadas a la promoción y prevención, que es uno de los objetivos fundamentales de la medicina preventiva, de las enfermedades acorde a los hallazgos de este estudio poblacional, que fueron todos los exámenes, en este caso de origen periódico, que es como un examen de control que se le hace a los trabajadores dentro de un periodo, dentro de un tiempo específico, que presenten alteraciones de salud asociadas o no con el desarrollo de su labor. El otro objetivo específico es establecer actividades de prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los empleados de la empresa, de la institución. Dar cumplimiento a la reglamentación del Ministerio de Protección Social. Cuando ya tenemos determinado en sí los objetivos específicos, lo que se quiere alcanzar con estas evaluaciones médicas, pues para que sea un documento de fácil de entender para las personas que tienen acceso a este diagnóstico de salud poblacional, pues hay que tener un glosario para que sea el documento más fácil de entender y poderlo establecer. Para facilitar la clasificación y posterior análisis de la población evaluada con relación a las variables de este estudio, se establecen las siguientes escalas de medición. Exámenes de ingreso. Los exámenes de ingreso pueden ser preocupacional o de preingreso, que son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación o de su vinculación a la organización, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. El objeto es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o de los terceros, comparando las demandas del oficio para el cual desea contratar con sus capacidades físicas y mentales, establecer la existencia de las restricciones que meriten alguna condición sujeta a modificación e identificación, condiciones de salud que estando presentes en el trabajador puedan agravarse en el desarrollo del trabajo. Un ejemplo,
Si en un examen médico ocupacional de preingreso, el aspirante al cargo tiene hernias discales, por ejemplo, cifosis o escoliosis, y el trabajo de él va a ser manipulador de cargas en una bodega, donde va a tener posturas prolongadas inadecuadas, movimiento repetitivo, manipulación de cargas, y de pronto no recibe la capacitación indicada para el levantamiento de cargas y demás, pues lógicamente se va a agravar. Entonces el médico dice, puede trabajar en ese departamento haciendo esa tarea, pero tiene una restricción y esa restricción puede ser no levantar cargas superiores a 7 kilos, por decir un ejemplo, o a 5 kilos. Pero si la persona que lee este diagnóstico de salud o estas recomendaciones que está dentro del certificado de aptitud y no la interpretamos, pues va a obligar, como dice la definición, al trabajador a levantar cargas superiores a 25 kilos o 50 kilos y esto pues lógicamente va a agravar su patología preexistente. Luego viene el examen periódico, que ya lo estamos hablando, que es el que se realiza con el fin de monitorear a la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz las posibles alteraciones temporales o permanentes de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo, asimismo para detectar enfermedades de origen común con el fin de establecer su manejo preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Si un trabajador ingresa con alteraciones visuales o defectos de refracción, y en el área de trabajo no hay la iluminación necesaria e importante para que ella o él pueda desarrollar su tarea, por ejemplo, si es de digitación y demás, pues se va a agudizar su alteración visual. Y esa es la dificultad y ese es el propósito de identificar y manejar los diagnósticos de salud. Luego viene el examen por reubicación laboral o cambio de ocupación. En la evaluación médica que se realiza al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, de tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo en los que detecte el incremento de su magnitud, intensidad, frecuencia y establecer los diagnósticos de seguimiento de patologías. Ahí también tiene que estar pues el peso expresado en kilogramos, estructura, estatura, determinar en metros medida de la persona desde los pies a la cabeza para mirar, identificar su masa corporal, su índice de masa corporal, que ahí lo estamos hablando, que es el indicador resultante de dividir el peso en kilogramos por la estatura en metros, elevando al cuadro. Tenemos los exámenes paraclínicos, que se refiere a exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, audiometrías, espirometrías. El examen médico tiene como fin establecer diagnósticos, seguimientos y patologías. Estos exámenes paraclínicos normalmente se hace de acuerdo al profesiograma de la compañía, de acuerdo a la tarea que va a realizar el trabajador. Ejemplo, si es un trabajador que va a realizar actividades en alturas, tiene unos exámenes paraclínicos diferentes. Por ejemplo, tiene que tener un índice de masa corporal exacto, acorde al trabajo que va a hacer, los exámenes de laboratorio para ver los exámenes lipídicos y lógicamente el de audiometría para mirar la salud auditiva y de esta manera ver si la persona cumple o no cumple para realizar este trabajo de alturas. Ahí hablamos de los defectos de refracción, que es la presencia de enfermedad visual, tipo miopía, astigmatismo, hipermetropía y patologías de convergencia visual y se agrupó dentro del término referido. Ahí tenemos el ruido. En toda organización está presente este factor de riesgo que es el ruido, que el ruido lo podemos definir como un sonido no deseado, un sonido molesto al oído y que puede afectar muchas partes del organismo, hasta la ansiedad, el genio y demás.
dislipidemia. Esa se refiere a la alteración del metabolismo de los lípidos, que se manifiestan de forma subclínica al encontrarse valores anormales a los resultados de laboratorio del perfil lipídico, lo que yo les decía, colesterol total, colesterol HDL y colesterol LDL, y los triglicéridos. La hipertensión arterial, cuando se refiere a la elevación de las cifras de tensionales por encima de los valores normales establecidos, la cual puede tener diferentes causas, siendo la más frecuente la idiopática. Cuando hablamos la normalita es 120/60, 120/70 y de ahí para arriba, dependiendo de la persona, porque no todos asimilan o pueden mejor manejar diferentes tensiones de acuerdo a su sistema hormonal y personal, de trabajo, inclusive a la cuestión genética de familia, puede manejar tensiones diferentes. Entonces, hay que tener presente ese tema. Trastornos por trauma acumulativo, lesión de columna, extremidad superior generada por sobrepeso y que se asocia con la exposición de movimientos repetitivos, estrés mecánico, posturas viciosas o mal hechas, sobreesfuerzos y manejo de cargas. Hablamos de muchas definiciones, por ejemplo, riesgo y peligro, pero ¿qué es un riesgo? ¿Qué diferencia hay entre un riesgo y un peligro? Miremos qué es el riesgo. Riesgo es la combinación de la probabilidad de las consecuencias que ocurra un evento peligroso específico. Y el peligro es la fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estas dos. Vamos a hablar del riesgo cardiovascular, que es la probabilidad que tiene una persona de presentar un evento cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, que es un periodo dado. Programa de vigilancia epidemiológica, que es un proceso regular continuo de observación e investigación de las principales características y componentes de la morbilidad de la comunidad, entendiendo como la información para la acción consistente en la observación y el análisis rutinario, tanto en la ocurrencia y distribución de enfermedades, como los factores de riesgo pertinentes y control para la toma oportuna de acciones. Enfermedad profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña un trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. Aquí hay que hacer una aclaración. Existe la tabla de enfermedades, que es la 1443, donde está toda la clasificación de enfermedades laborales, pero si en el momento de una patología, de una enfermedad que presenta un trabajador y no está clasificada dentro de la tabla de enfermedades, pero se demuestra su casualidad, será entendida como tal, como una enfermedad de origen laboral. Hay que tener en cuenta esa aclaración. Y tenemos pues las fuentes de información. La fuente de información en este caso pues es la que se adquirió dentro de las evaluaciones médicas. Entonces, la información expuesta a continuación se basa en los exámenes médicos ocupacionales realizados a 21 trabajadores el 11 de octubre del 2022 por la empresa Ergomed a esta organización. Mediante entrevista directa se utilizó el formato de reporte individual de antecedentes de salud junto con el consentimiento informado diseñado por Ergomed, que fue la empresa que hizo los exámenes médicos periódicos a esta organización, con historia clínica, con el fin de recolectar información que permitan identificar los aspectos ocupacionales, antecedentes personales y familiares de tipo médico, quirúrgico, relacionado con las condiciones de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores. Dicha información proporciona los datos para realizar un diagnóstico de salud completo e integrado
que permita orientar las acciones posteriores a las personas. Ahí nos hablan de los materiales empleados y vamos a entrar aquí ya a los resultados. La información obtenida de la evaluación de médicos ocupacionales de una muestra, como decíamos, de 21 trabajadores de la empresa Mersen, se presentan a continuación discriminadas en tablas según variables definidas anteriormente, que yo les decía, por distribución sociodemográfico, por estado civil, por edades, por escolaridad, etcétera, 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 etcétera. Personal que no equivale a la totalidad de los trabajadores de nuestro cliente. Entonces, tipo de examen es un ingreso, número de pacientes 21 para el alcance del 100% de la población. Información sociodemográfica. Las edades de los trabajadores estuvieron entre los 19 y los 60 años. El análisis nos dice que es una población en la que predomina el género masculino. La gran mayoría de esta población se encuentra entre la edad de los 41 a los 60 años. Eso es lo que nos demuestra la tabla y nos demuestra los resultados de información. Y la distribución por género. En cuanto al género, podemos apreciar que en la tabla hay predominio de género masculino, ya que el 76.19% de los pacientes son hombres y el 9.76% son mujeres. El género determina parcialmente el tipo de enfermedades que se espera encontrar, así como establece diferentes en las actividades de promoción y prevención que se deben desarrollar en el futuro, como por decir un ejemplo, las citologías, exámenes de seno, versus examen de próstata, etcétera, etcétera. Entonces aquí el cuadro nos muestra que en el género femenino hay 5 pacientes, 5 trabajadoras, equivalentes al 9.76%. En el género masculino hay 16 operarios, 16 trabajadores, que equivale al 76.19%, y ahí está el 100% de la población. Ahí vemos la torta donde nos muestra gráficamente el 9,76 y el 76,19 en los hombres. Vamos a ver y analizar la distribución por grupo etario. La variable de edad importante en la tipificación en la población, ya que existen algunas etapas de vida en las que las personas son más vulnerables a determinados riesgos o están predispuestas al problema de salud. Ejemplo, en una de las áreas de esta empresa predomina el ruido, que decíamos que es un sonido molesto, desagradable para la persona. No es lo mismo exponer a una persona, como veíamos en el cuadro, de 60 años de edad a un nivel de ruido X, a una población que está entre los 20 y 24 años. Entonces decimos, en el área de trabajo existen 85 decibeles, pero como Pedro, que tiene 24 años, lo asimila, no hay ninguna patología, no se ha enfermado, no ha hecho consulta médica por tinnitus, por ejemplo. Entonces, don Pedro, ¿por qué le molesta si está en la misma área? Por la cuestión de la edad, por el tiempo que él ha venido estando expuesto a riesgo físico por ruido, por ejemplo. Entonces, lógicamente, se ve más vulnerable. No podemos definir ni manejar los topes máximos para poder determinar si se puede o no se puede que la persona siga laborando en esa área a esos decibeles de ruido. Aquí está explícito donde dice que a una edad determinada el estado físico y mental de una combinación entre el envejecimiento propio del organismo afectó la vida social, profesional y estilo de vida, pero que las aptitudes físicas y psicológicas que de forma general pueden disminuir y alterar pues, la salud de los trabajadores. Aquí tenemos las edades de los trabajadores que estuvieron entre los 25 y los 60 años que veníamos explicando. Entonces, edad en el rango entre los 18 y los 34 años existen 3 trabajadores,
que equivalen al 14.29%. Que en el rango de edad de 35 a 40 existen 2 trabajadores que equivalen al 9,52%. En el rango de edad entre los 41 y 57, que equivale al 33.33%, y entre las edades de los 51 a los 69 trabajadores. Que este rango es el que nos debería llamar la atención para hacer los diagnósticos de salud y de esta manera mirar qué actividades se pueden encaminar o se pueden priorizar para proteger esta población trabajadora entre los 51 y los 60 años, porque lógicamente están más vulnerables a los diferentes factores de riesgo a los que están expuestos en su jornada o en sus tareas diarias de trabajo. Vemos la frecuencia entre los 18 y los 34 años, vemos la entre 34 y 40 años, entre 41 y 50, entre 51 y 60. Esto es la índice de frecuencia. Y ahí, como dice la explicación y el análisis, podemos decir que la mayoría de la población se ubica entre los 51 y 45 años, que corresponde al 42.8%. Seguido de los trabajadores que tienen entre 41 y 50 años, que equivale a un 33.33%, y esta población en general es madura o en transición para ingresar a este grupo o etapa de la vida. Por ello es importante realizar actividades de educación en prevención y promoción en estilos de vida saludable, tanto a nivel laboral como extralaboral, con el fin de mejorar los estilos de vida y poder evitar en forma precoz enfermedades y promover calidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que esas personas ya han tenido un desgaste normal y que hay que motivarlos en la cuestión de estilos de vida saludable, ejercicio, alimentación sana, descanso oportuno, tratar que duerman bien, que descansen bien y de esta forma pues que sean productivos, sigan siendo productivos e importantes y útiles para la empresa o para la sociedad. Distribución por niveles de escolaridad es otro tema fundamental. Dentro de la población valorada, el nivel educativo que prevalece se encuentra con el 19%, los cuales son bachilleres. Teniendo presente las características de la población, esta es la posibilidad de complementar sus estudios actuales y el 47.62 son profesionales. Quiere decir que podemos analizar que el sistema cultural, el sistema de escolaridad académico es bueno, porque hay bachilleres y ya la gran mayoría son profesionales. Aquí ya en la tablita podemos analizar que en los bachilleres hay 4, que equivalen al 19.5%, el técnico hay 1, que equivale al 4,76%, tecnólogo el 6%, profesional el 10%. Y ahí nos muestra el índice de frecuencia. En la tortica, bachiller, el técnico, el tecnólogo y el profesional. Vamos a mirar la otra tabla que es importante, el otro cuadro, que es la distribución de estrato social. Ahí estrato 1 tenemos 0 trabajadores, en el estrato 2 hay 6, que equivale al 28.57, en el estrato 3 hay 15, que equivale al 71.43, que la gran mayoría pues podemos ver que se encuentra en el estrato 3. Distribución por personas a cargo. Dentro de la población valorada, se puede evidenciar que de un 100% de los trabajadores indica que tienen personas a cargo, lo que refleja el manejo y distribución de los recursos de estos para las personas que tienen a cargo. Distribución por estado civil. El estado civil es el lugar en que permanentemente se ocupa una persona en la sociedad, que depende de sus relaciones de familia y que habilita para ejercer derechos y contraer obligaciones. En esta empresa predominan los que viven con sus parejas, el 50% son casados y el 50% viven en unión libre, pero tienen una relación familiar. Los estados civiles son solteros, no existe un certificado para crear este estado civil, se puede acreditar con una declaración jurada ante un notario público,
Casado se acredita con el certificado de matrimonio y el viudo pues se acredita con el certificado de matrimonio o certificado de fusión y divorciado pues se acredita con el certificado de matrimonio, el cual debe contener su inscripción de la sentencia judicial que declara el divorcio. Entonces, en esta tabla podemos analizar que los casados hay 8, para un 38, solteros un 8% y una unión libre un 5%. Ahí está la frecuencia, vemos la frecuencia, el análisis, prevalencia según los hábitos de estilo. Los hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol influyen no solo en el estado de salud de los individuos, sino que en muchos casos afectan el desempeño y el entorno laboral. Aquí, que es un buen índice, una buena estadística, el consumo de bebidas alcohólicas, no el 14%, pocos bebes, según el informe que se recolectó, para un porcentaje del 66.66%, sí el 7, equivale a un 33%, para la suma del 100% que fue el alcance. Entonces no tenemos allí como problemas graves de sintomología y de afección al alcoholismo y al tabaquismo. El abuso de alcohol es un patrón de consumo de bebidas que derivan en consecuencias adversas importantes y recurrentes a las personas que abusan del alcohol y pueden cumplir con sus obligaciones importantes en la escala, el trabajo y la oficina. Distribución por tabaquismo. Se encontró que el 100% de los trabajadores no fuman, que es otro indicador excelente, en este caso para esta organización. Distribución por ejercicios físicos. En la tabla nos muestra, en la ilustración nos muestra la actividad física de los trabajadores encontrado en su gran mayoría realizan actividad. Entre los deportes que más realizan encontramos el siguiente: el cardio, fútbol, basquetbol, microfútbol, baloncesto, en los que no quedaron escritos, pero fueron los que más practican los trabajadores de esta organización Mercer. Nivel deportivo, los que no hacen son 9, equivalente al 42.86%. Sí, 12%, equivalente al 57%. Podríamos decir prácticamente que está como 50 y 50. Entonces, habría que motivar a hacer actividades de promoción para incentivar a los trabajadores que hagan un poco más de ejercicio y mejoren su calidad de vida con el ejercicio. Distribución según por índice de masa corporal. Luego que aplica la fórmula de determinar el índice de masa corporal, los funcionarios a los que se les realizó el examen médico ocupacional se encontró, según la distribución, los siguientes grupos que tienen problemas de peso de la siguiente manera. Bajo peso, ninguno. O sea, un porcentual de 0. Normal, 9. Para un porcentual de 42,86. Quiere decir que su índice de masa corporal oscila entre los 18 a 25. Y el sobrepeso hay 12, equivalente al 57.14. Bastante alto el índice. Aproximadamente el 57.14% de los trabajadores se encuentran entre sobrepeso. Es un hallazgo relevante, dado que es un parámetro vital en los factores de riesgo cardiovascular. Bastante alto. Entonces habría que hacer actividades para mejorar las dietas hipocalóricas de este grupo de trabajadores. Y ahora vamos a hablar ya, llegando al final, de la exposición laboral. Las características laborales permiten identificar diversas variables que orientan las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo, de igual forma que permite identificar los factores de riesgo a los cuales los trabajadores refieren estar expuestos y establecer la población objeto de estudio, controlar e implementar normas de control. La población examinada en el examen médico ocupacional se encontraron los siguientes factores de riesgo. Ruido. Normalmente lo que decíamos, en una organización o en una empresa, normalmente estamos expuestos al ruido, que es un riesgo físico.
y que afecta lógicamente a 10 trabajadores del área. Iluminación, 15. También es un factor de riesgo físico por iluminación. Y decíamos que hay que hacer mediciones ambientales para verificar realmente cuáles son los lúmenes presentes en esos puestos de trabajo donde hay un factor de riesgo que es iluminación. También vemos vibración, que es el 3, que hay 3 trabajadores, que es un riesgo físico. Vemos polvo, que es 9, que también es un índice alto, que es químico, material particulado y que lógicamente va a afectar las vías respiratorias de esta población trabajadora. Líquidos también, que es químico, que también va a afectar a la población trabajadora. Como podemos ver, ahí estamos viendo los factores de riesgo más prevalentes en la organización. Tenemos material particulado 9, tenemos trabajo estadístico 9, que son biomecánicos por posturas prolongadas inadecuadas, movimientos repetitivos, etcétera, etcétera. Esfuerzo físico 13, que también es un riesgo biomecánico. Tenemos manejos de carga 4, que también es biomecánico. Posturas forzadas 9, que son biomecánicos. Trabajo sedante, sentado 5, biomecánico. Movimientos repetitivos 13, biomecánicos. Contenido de la tarea 10, psicosocial. Relaciones humanas 6, psicosocial. Carga mental 8, psicosocial. Gestionamiento también es psicosocial. Tenemos un riesgo mecánico 9, que es bastante, por condiciones de seguridad, por riesgo mecánico. Locativo 16, que están también por condiciones de seguridad, por riesgo locativo. Accidentes de tránsito 4, condiciones de seguridad. Público, condiciones de seguridad 4. Como podemos ver, aquí es importante analizar e interpretar que tenemos muchísimo más que todos relacionados con el riesgo biomecánico y condiciones de seguridad. Es importante tener en cuenta las condiciones de seguridad porque eso me van a generar accidentes de trabajo. Los biomecánicos pues, van a tener alteraciones osteomusculares y demás, y el psicosocial, pues la alteración de la salud mental de los trabajadores. Y ahí está el análisis que se puede hacer dentro de los resultados de esta tabla. En primer lugar, de prevalencia, tenemos los riesgos biomecánicos, los cuales se describen como agentes generadores de actividades en las que se aplican movimientos repetitivos de grupos osteomusculares, articulares específicos. La población de trabajo sea sedante o pedante, las posturas mantenidas y los movimientos repetitivos que implican seguimientos corporales determinantes. En segundo lugar, de prevalencia, los riesgos encontramos el riesgo psicosocial. Yo creo que no hay una tarea o una organización que no tenga el riesgo psicosocial, ya que se conjugan factores generadores presentes en actividades como las relaciones interpersonales, multitareas, en simultáneo junto con el factor de tiempo durante el cumplimiento de plazos y metas rígidas por el mismo, pero también los presentes en el empleado, como el sedentarismo, para algunos casos reportados, las alteraciones de peso y su efecto, condiciones en su estado físico, las cuales pueden afectar en un aspecto emocional del trabajador. Asimismo, es de resaltar los grupos etarios, donde que se da un gran porcentaje de sobrepeso de los 40 años hacia arriba. Sobre la prevalencia de los riesgos encontramos que en el siguiente orden están los factores operantes en las condiciones de área de trabajo descritas entre el reporte por el trabajador y el estudio como añadido por la empresa, donde se resaltan exposición a agentes físicos como el ruido e iluminación, que lo podemos ver en la tabla, así como la exposición al polvo, que es un riesgo químico,
y el tema locativo como el entorno seguro o ambiente donde se realizan las diferentes labores, por el cual se debe considerar el riesgo físico y las condiciones de seguridad según cada cargo como las condiciones y características individuales que estos desarrollan. La morbilidad sentida. Respecto a los síntomas o molestias que presentan los trabajadores, se reportaron algunos casos durante el periodo evaluado, pero sí hay de resaltar que cuando existen reportes positivos, estos orientan sobre las alteraciones de la salud en sus fases iniciales, razón, disculpen, por la cual hay que presentar atención y hacer seguimiento para que asistan al médico y definir su causa e iniciar un proceso preventivo o ingresar a un sistema de vigilancia epidemiológica. Aquí podemos ver piel, vemos la morbilidad sentida por piel, número de trabajadores 10, localización en el abdomen. Aquí ya comenzamos a ver alteraciones en la disminución auditiva, hay 2, localización en los oídos, insuficiencia venosa, 7, extremidades inferiores. Esto lo podíamos asociar por las posturas prolongadas pedantes que el trabajo realiza en la ejecución de sus tareas diarias. Ahí tocaría hacer los seguimientos del programa de vigilancia epidemiológica para recomendar las acciones a seguir. A la fecha, no se reporta prevalencia, tampoco incidencia de la accidentalidad descrita para el periodo evaluado y se presenta informe. Sin embargo, se recomienda revisar los procesos que apunten a la seguridad del trabajador en lo que refiere, implementar recomendaciones y los resultados de investigaciones de incidentes, pisos irregulares, superficies deslizantes, manejo de cargas, puntos de apoyo disponibles, pasamanos, barandas, etcétera, y señalización de ellos. Inspecciones permanentes y usos adecuados de elementos de protección personal, programas permanentes de actividad física, deportiva, como la promoción de hábitos de vida saludable y actualizar permanentemente la matriz de identificación de peligros y retroalimentar los sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos biomecánicos. Aquí en estas recomendaciones también sería importante recomendar las inspecciones y evaluaciones ambientales de medición por ruido, de sonometría, de iluminación con luxómetro, para ir mejorando y identificando los puntos críticos de la organización de la empresa. Ahí vemos ya las enfermedades laborales. En los hallazgos no hay reporte de enfermedad laboral a la fecha, no existió. Tenemos aquí las patologías, síndrome del túnel del carpo, que eso viene del riesgo biomecánico por movimientos repetitivos en el sistema osteomuscular. Tenemos varices de media, 7, que eso es vascular periférico, se refiere al tema. Tenemos hernias discales, en las hernias discales hay 2. En la artrosis hay 1, que eso es osteomuscular todo. Síndrome del manguito rotador 1, osteomuscular. Epicondilitis 1, osteomuscular. Escoliosis y sifosis, que ya hemos hablado, hay 4, osteomuscular. La diabetes mellitus 2, metabólico. Defectos de refracción, alteración visual 12. Cerumen en oídos, o sea, mal higiene de oídos. Dermatitis alérgica 1, que es piel. Rinitis alérgica 1, que es nariz. Secuelas 2, osteomuscular. Enfermedad cardíaca 1, cardiovascular. Hipoacusia no especificada 2, que es auditiva. Esa es la importancia de entender, analizar e interpretar los diagnósticos de salud. ¿Por qué es importante? Porque así vemos el estado de salud, como lo pudimos ver, de la organización Mercy, con sus diferentes recomendaciones, con sus diferentes análisis, con sus diferentes actividades para promocionar o promover hábitos saludables de vida, condiciones seguras de trabajo, fomentarle la buena salud y demás. Hay organizaciones que realmente sí hacen las evaluaciones médicas,
a lo que exige la norma del sistema de gestión de SST, decreto 1072. Pero las vemos los certificados, que es lo único que podemos ver, porque las historias clínicas, de acuerdo a la 1443, son privadas. Pero no encontramos diagnósticos de salud. Y si no encontramos diagnósticos de salud, pues no vamos a encontrar la carta de navegación para realizar, planear e implementar actividades de promoción y prevención, que es el objetivo de la medicina preventiva. Interpretar, por ejemplo, aquí en la escoliosis y la cifosis, qué es lo que ocasionó esta patología. Movimientos repetitivos. Analicemos puestos de trabajo. Analicemos si es que están mal diseñados los puestos de trabajo, si eso también afectó la falta de iluminación indicada para que el trabajador pueda realizar su trabajo, si no hay posturas o capacitación o la maquinaria que él manipula a diario está mal instalada, mal colocada, si los sobreesfuerzos que él hace no son los indicados, si no lo capacitaron en el manejo de estas máquinas, de estas herramientas manuales también que afectan el sistema osteomuscular. Y sobre estos diagnósticos, sobre estas patologías o sobre estos resultados es lo que la medicina preventiva comienza a hacer énfasis para seguir previniendo enfermedades, conservando el bienestar físico y mental de los trabajadores. Creo que esto es lo más importante del tema de hoy, el análisis de los diagnósticos de salud que se derivan de las evaluaciones médicas realizadas por una organización que pueden ser de ingreso o periódicas. Para todos, muchas gracias y un feliz día.